Como ya lo hemos dicho anteriormente, el Yu-Gi-Oh es un juego en el cual se ha estado evolucionando constantemente y ha cambiado para que así muchos de los usuarios que son actualmente tengan una mayor variedad en respecto al juego de cartas. Pero la realidad es que la manera en cómo jugamos hoy Yu-Gi-Oh es muy diferente a cómo se empezaba a jugar por ahí de los años 2000, siendo así que hubo varios cambios y varias transiciones tanto en lo que fue llegada de tipo de invocaciones, tipo de cartas y lo más importante, lo que para una comunidad se conoce como las reglas maestras. Pero, ¿a qué nos referimos con reglas maestras? Bueno, en el Yu-Gi-Oh tenemos lo que es reglas de juego general. Estas reglas son las que se conoce de ida a vuelta, en los cuales simplemente cada uno de los jugadores sabe el cómo jugar de manera diferente el Yu-Gi. Pero como ya lo habíamos dicho antes, con el paso de las generaciones, principalmente en el anime de Yu-Gi-Oh en su momento, las reglas habrían estado cambiando de una manera en la cual se podría agregar algún tipo de invocaciones y afinar alguno de los detalles que tenemos con respecto al juego de cartas, llegando así lo que son las reglas maestras. Reglas que de una u otra manera incorporarían algunas dinámicas en el juego y que apoyarían directa o indirectamente a que el juego fuera más versátil y en algunos casos más veloz. Y es que, a ver, la llegada de las reglas maestras llegó directa o indirectamente con la llegada de las invocaciones sincro o de la temática de 5DS. Antes de esto había muchas otras reglas que se fueron estableciendo poco a poco, pero ninguna con una gran importancia. En este caso, tendríamos lo que fue primeramente el cambio con respecto a la cantidad de cartas en extra deck y en el deck principal que podríamos tener, e igualmente algunas alineaciones con respecto al side deck. Y es que, a ver, como lo habíamos dicho anteriormente, en la cuestión del side deck se estableció que este podría tener de 0 a 15 cartas, cambiando porque anteriormente era o no tener side deck o tener el máximo que eran 15 cartas y no tener un punto medio. En cuanto al extra deck, este también se estableció de 0 a 15 y en la cuestión de un main deck se manejó que tendría un límite de entre 40 a 60 cartas, evitando así una famosa polémica que hubo con respecto a una ocasión en la cual hubo un deck de cerca de unas 2000 cartas. También en este caso fue donde, como ya lo habíamos comentado, llegó la invocación de sincronía, cambiando lo que fue la parte del deck de fusión a llamarse como extra deck, incluyendo ya tal cual a los monstruos sincro y a los monstruos cantante. Igualmente se empezó a ver los temas con respecto a lo que fue algún otro balanceo del juego, pero en general esto fue los cambios más importantes que tuvo la primera Master Rule. La segunda Master Rule o la Master Rule menos caótica fue la llegada con respecto a los monstruos de Exceed. La Master Rule número 2 prácticamente nos apoyaba al hecho de conocer lo que eran los rangos y la manera en cómo es que ahora funcionaría la nueva invocación especial, en la cual, bueno, en sí directamente esta únicamente era explicar los rangos y se eliminaría aquí también lo que es la regla de prioridad. ¿Qué es la regla de prioridad? Se preguntarán. Bueno, originalmente los monstruos de invocación podrían activar sus efectos una vez llegado al campo, aunque les aplicaras cualquier otro negador con respecto a lo que es su invocación, ellos con el simple hecho de haber sido declarada la invocación podían activar y detonar lo que era su efecto y posterior a esto poderse volver uno de los objetivos con respecto a la carta. En esta cuestión, esta regla cambia el hecho de que ellos tiene que estar sí o sí en el campo y si alguna carta impide su invocación de manera concreta, estos simplemente no podrían activar su efecto. Ahora, pasamos con una de las Master Rules más caóticas que ha existido con respecto a lo que fue el uso del Yugi, ya que en esta Master Rule empieza lo que es la era péndulo. Así es, para esta Master Rule se agregó tanto lo que es monstruos péndulos, zona péndulo, efecto péndulo, escala péndulo y cartas péndulo. En general, no nos vamos a meter mucho con la explicación de lo que son los monstruos péndulo, pero podemos decirte que para la comunidad esta fue la Master Rule que más problemas tuvo al respecto de lo que fue el juego, ya que no solamente agregaba una nueva invocación, sino que también modificaba por completo lo que era el campo en ese momento, agregando lo que eran las zonas de péndulo y así trayéndonos lo que era esta nueva invocación. Junto con esto, se agregaron directamente otra regla que era la regla con respecto al robo. Así es, en el caso del primer turno, ya el jugador no robaría una carta adicional y esto apoyaría directamente al siguiente jugador para que pudiera empezar con una cierta ventaja, ya que la velocidad del juego en ese entonces hacía de una manera descomunal el hecho de que el primer turno prácticamente te hiciera OTK en cuanto a 2 minutos. Cosa que de hecho, si me lo preguntan, no ha cambiado en lo absoluto. Ahora, la regla de los péndulos fue solamente el inicio del caos, ya que posterior a esto llegó lo que muchos se conocieron como la regla o la Master Rule número 4, la cual sí fue la llegada de una nueva invocación especial, pero esta vez una invocación que Konami trató de que fuera la solución al problema que habían generado con los péndulos, trayendo lo que sí es la invocación de Link. Pero ¿por qué digo que esta fue solamente el caos final que pudo traer Konami? Porque a ver, en este caso, los links se presentaron como monstruos azules, como lo que fueron los rituales, con flechas que eran las flechas de enlace. Estos monstruos no tendrían defensa, tendrían únicamente ataque
y lo que sería Link. En este caso, Link 1, Link 2, Link 3 posteriormente. Ahora, el cambio más radical que tuvo es que una vez más se modificó lo que era el campo de juego, trayendo lo que eran las zonas de péndulo a la parte de abajo donde eran las magias. Es decir, ya no podrías ocupar las 5 magias si es que tú querías jugar lo que eran tus monstruos de péndulo. También se manejó lo que fueron 2 zonas en la parte superior entre las 2 zonas de cada jugador, llamadas las Extra Monster Sun. Zonas en las que únicamente podrían ir monstruos del extra deck y que para poder desbloquear alguna otra zona en particular tendría que estar vinculada con las flechas de enlace de los monstruos links. Es decir, forzosamente en este caso, para poder jugar cualquier tipo de invocación especial, tendrías que ocupar monstruos enlace, los cuales te aperturarían una o más zonas de Extra Monster Zone. En este caso, el juego se volvió un poco más complicado e igualmente muchas de las invocaciones y muchas de las temáticas que teníamos como jugadores fueron cambiando hasta el punto en el que casi desaparecen por el hecho de que Konami quiso arreglar un error posterior. Ahora, este cambio se modificó directamente a principios de lo que fue el año 2020, ya que vino una revisión con respecto a esta Master Rule. Esta prácticamente cambió y modificó una vez más completamente la manera en cómo jugábamos Yugi, ya que revivió de alguna manera las invocaciones especiales del Extra Deck. Es decir, monstruos como lo que fueron Synchros, Fusiones y Exit podían volver a invocarse dentro de la zona principal de monstruos. Los únicos que contaban con la limitante para poderse invocar eran los monstruos links en general, que únicamente se podían invocar con sus mismas covalencias o mismos enlaces, e igualmente los monstruos péndulos que venían del extra deck. Estos únicamente podrían ocupar la zona de extra monsters o la zona que estuviera vinculada con respecto a los links que ya se presentaban sus flechas dentro del mismo. Esto fue más que nada por el hecho de poder nerfear o modificar el hecho de cómo se jugaban a los péndulos en ese momento, siendo los únicos afectados tanto links como péndulos, pero regresando a esta diversidad con respecto a lo que era el Yu-Gi-Oh con sus invocaciones especiales de extra deck. Pero tú cuéntanos, ¿conocías cada una de las Master Rules? ¿Te tocó jugar en alguna de estas épocas? ¿O simplemente cuál es la que más te ha llamado la atención? Déjanos aquí abajo en la parte de comentarios para ir viendo qué otro dato te gustaría conocer con respecto a este increíble TCG. Mi nombre es Mr. Pan y nos vemos en un próximo video.